God now is asking you for him. Toma tu hijo, Take your son, tu único. your only. No había otro allí. There was no other there. Porque Dios había establecido una diferencia entre el hijo de la promesa y entre Ismael, ¿sabe? Because God had established Dios había a difference dicho, between the son of the promise and Ishmael. God has said, y Dios había dicho, con Isaac es que yo establezco mi pacto. I established my covenant with Isaac. Pero no lo deja ahí. But doesn't leave it there. Le dice, tu hijo, He says, your son, tu único your only, y el que amas. and the one you love. Eso sí que dolió. That hurt. Si cuando somos novio y novia, When we're dating, nos deja la novia o el novio we break up y enseguida estamos berreando. and we're already crying. ¡Ay, me dejó mi novia! Y son novios nada más. And you're only dating. Imagínate cuando son ya marido y mujer, Imagine when they're already man and wife cuando son hijos and you have children y Dios te lo pide. and God's asking you for your children. Y después te dice, And then he tells you, al que tú amas. the one whom you love. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Yo creo que Dios está pidiendo hijos aquí a todo lo que da I hoy. think that God is asking us for our children today. Suéltalo, Let him go. abandónalo, Abandon him. déjalo. Leave him. Quizás ese hijo Perhaps no es un hijo físico hoy. maybe he's not a physical child today. Quizás es algo que te has apegado con tantas fuerzas, Perhaps it's something that you've got con so close to you, tanto ánimo y te has dejado abandonar and you have just let al yourself go punto que to ni the siquiera te importa ya Dios. where you don't even care about God. Ay, 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 este mensaje se está poniendo duro ahora. This message is getting hard now. Dios te dice, God is telling you, suéltalo. let go. Toca al que está al lado tuyo y dice, entrégaselo a Dios. Tell the person next to you, just give it to God. ¿Sabe? Yo lo leía, yo decía, You know, I was reading this, esto no es fácil. and I was thinking, this isn't easy. Tú me estás pidiendo que te entregue lo que más amo, You're telling me to give you the thing that I love the most, que lo suelte. to let him go? Pero realmente yo quiero decirte esto. But in reality, I want to tell you this. Cuando es Dios quien te lo pide When it's God who's asking y you, es a Dios a quien tú se lo and it's entregas, God who you're giving it to, realmente no really, lo estás you're abandonando. not abandoning him. Estás confiando You're en el Dios de trusting cielo y The tierra. God of the heaven and earth. Eso no fue lo más difícil para mí. Mira, el que a mí me digan que yo me voy a morir To tell me that I'm going to die no es tan difícil is not as difficult, como a que me digan or for someone to tell me, en un año vas a morir. and you're going to die in 1 year. Yo no sé si usted entiende lo que yo I acabo de don't know if decir. you understand what I just finished saying. Mejor mátame ahora Perhaps better off kill y me no me now haga sufrir todo un año and diciendo don't que me voy a have me morir. suffer for a whole year that I'm going to die. ¿Tú sabes lo que hace Dios? You know what God does? Dile que está al lado tuyo, Dios nos prueba. Tell the person next to you, God tests us. Mira lo que hace Dios. This is what God does. Toma a tu hijo, Take your son, tu único, your only son, al que más ama, whom you love, y ofrécemelo en sacrificio, and offer him to me in sacrifice, holocausto. in Holocaust. Y después Dios le dice, And then God tells them, y vete al lugar que yo te diga. and go to the place where I tell you. Y sabe, ahí mencionó And he mentioned there que salió con sus siervos, that he left with his 2 servants, pero estuvo 3 largos días. but it says that he was in a journey for 3 long days. Es lo que yo le decía a la iglesia esta mañana. It's what I told the church this morning. A ti te dicen algo y tú, ¿sabes? La costumbre de nosotros es que todo sea rápido. You're told something and you expect everything quickly. Estamos en la era del microwave. We're in the microwave Y era. todavía ponemos el popcorn en la máquina y estamos peleando con los 30 segundos del popcorn para que eso. And we still put the popcorn in the microwave, but we're ¿Entiendes? still fighting with the time. Estamos en etapa que yo no voy a comer ningún popcorn. En 30 segundos peleando todavía si me como o no me como el popcorn por no esperar. You can't wait for 30 seconds and you're fighting whether you're going to eat the popcorn or not. Pero Dios viene y le dice a Abraham, But God comes and tells Abraham, por 3 días, for 3 days, camina, walk, marcha, march, pero ofréceme a tu hijo en but offer holocausto. me your son in Holocaust. Dios lo hizo a propósito. God did it on purpose. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios? You know what God was doing? Tienes
3 días You have 3 days para que decidas to decide lo que quieres hacer. what you're going to do. ¿Me obedeces Either you obey me o simplemente me ignoras? or you ignore me. Wow. Wow. ¿Tú sabes lo que es eso? You know what that is? Por 3 For días 3 days, estoy caminando I'm walking con el hijo que amo. with the son that I love. Dios me pudo haber pedido una vaca, God could have asked me for a cow, no sé, I don't know, un cordero. a lamb. Me pudo haber pedido otra cosa, He could have asked me for something else. pero a Dios se le ocurre pedirle lo que más amo. But God decides to ask for the thing that I love the most. Quizás, yo no sé si fue la voz de Dios. I don't know if it was the love of God. ¿Sería Dios o será que yo me estoy imaginando las Was it cosas? the voice of God or was I just making things ¿Sabes? up? En 3 días, In 3 days, tú sabes todas las cosas que vienen a tus you know, pensamientos. all the thoughts that come to your mind. Un número clave, muy bíblico. It's a very clear number, very biblical. 3 es el número que representa la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 3 is the Santo. number that represents the Trinity, Father, Son, and Holy 3 Spirit. fueron los jóvenes que fueron lanzados al 3 horno de were the fuego y number of azufre. youth that were Al thrown horno de into fuego, perdón. a furnace. 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. 3 are the one that gives testimony in the heavens and earth. Cuando Jesús fue a sus momentos de intimidad, dejaba a los 12 y se llevaba a 3 de los When discípulos. Jesus went to have an intimate time with the Father, he leaves the En rest of 3 the disciples días and take estuvo 3. Jonás en el In vientre 3 days, del gran Jonah pez. was in the belly of the great fish. Cuando le fue a pedir a señal al pueblo en cuanto a Jesús, When they asked for él decía que la señal que le iba a ser dada era la de a Jonás. sign, was be the sign of Jonah. Jesús muere Jesus dies y resucita and he resurrects al tercer día. on the 3rd day. Y en 3 días, And in 3 days, Dios estaba matando la voluntad de Abraham. God was killing Abraham's will. No era que lo estaba torturando, no se confunda. It's not that he was torturing. Don't get confused. Dios no hace las cosas para eso. He doesn't do things for that. Toca al que está al lado tuyo y dile, Dios Tell no the- tortura. Touch the person next to you. That God doesn't torture. Dile, Dios nos confronta con nosotros mismos. He confronts us with ourselves. 3 días. 3 days. La cosa es que la Biblia no me dice que Abraham, en ningún lado encuentra que Abraham se quejó. The thing is that nowhere in the Bible does it say that Abraham complained. A Abraham lo movía la fe. Abraham was moved by faith. Dile que está al lado tuyo, ten fe. Tell the person next to you, have faith. No desmayes. Don't grow weary. Mira, Abraham se movió Abraham moved hacia lo que Dios le dice, to what God tells him porque el holocausto, because the Holocaust, en el mismo versículo 5, in verse 5, él lo ve como un acto de adoración. he sees it as an act of worship. Sacrificar a su hijo para To él sacrifice his son era for un him acto de adoración a Dios. was an act of worship to God. El único problema que encontramos allí humanamente The es only problem that we find there, humanly que speaking, cuando se hablaba del sacrificio de holocausto, that when the sacrifice was speaking about of the no podía Holocaust, haber sacrificio de holocausto you couldn't have a sin Holocaust derramamiento de sangre. without shedding of blood. ¿Sabe lo que eso quería decir, verdad? You know what that means, right? Déjeme ponérselo como lo dirían en mi barrio. Let me tell you like they would say it in my hood. Wow, Wow, tengo que matar a mi hijo I got to kill my own kid para agradar a to Dios. please God. Y usted sabe, y yo sabemos todo, And you know, and I know, and we know que eso era precisamente lo que iba a hacer Abraham. that was precisely what Abraham was going to do. Cuando levanta la mano con el cuchillo, When he lifts his hand with the knife, él no estaba jugando allí. he wasn't playing there. Él sabía He knew que si Dios le había hecho una promesa, that if God made him a promise, aún de las mismas cenizas iba a levantar a su hijo even from the very ashes, God would raise para him que se up cumpliera una promesa. so that a promise could be fulfilled. Porque Dios le había dado una palabra. Because God had given him a Dile lo word. mismo que yo le digo a los hermanos al que está al lado tuyo. Dile, Dios te ha dado una palabra. Tell the person next to you, God has given you a word. Díselo otra vez, dile, Dios Tell te ha them dado again. una palabra. God Créela. has given you a word. Believe it. Dice la Biblia The Bible says que mientras, versículo 6, cuando Abraham toma
a Isaac y toma todo lo que era necesario para el holocausto, Verse 6, when he takes Isaac and everything needed for the sacrifice, que Abraham iba con un silencio that Abraham went with a silence, callado, it was quiet, sin decir una palabra, without saying a word, simplemente hacer lo que Dios le había dicho. just going to do what the Lord has said. Pero habían pasado 3 días. But 3 days have Se passed. pudo haber quejado todo lo que quería. He could have complained all he wanted to. Iba más callado todavía. He was quiet even still. Y de momento And all of a sudden, se rompe el silencio. silence is broken. Isaac dijo, Isaac says, si papi no habla, if dad don't talk, hablo yo. then I'll talk. Y Isaac comienza a hablar con papi. And Isaac begins to speak to his father. Padre mío. He says, Dad, Y él respondió, and he responds, heme aquí mi hijo. here I am, my son. Y Isaac, que no era ningún tonto. And Isaac was no dummy. Dile que está al lado tuyo, Isaac no era ningún tonto. Tell the person next to you, Isaac was no dummy. Padre, yo quiero que tú sepas que tus hijos no son tontos. I want you to know that your children are not no dummies. Hijos, sus papás no son tontos tampoco. And children, your parents are no dummies either. Así que viene él, So he comes, va caminando. he's walking. Y dice, espérate un momento. He says, wait a minute. Aquí tienen leña. I see the wood. Aquí yo veo que está el cuchillo. I see the knife. Aquí yo veo que está todo casi listo para preparar un I holocausto. see everything's ready for a sacrifice. Y yo me imagino a él como yo esta mañana cuando yo le decía a ustedes Narciso. And I mentioned Mirando para atrás, him, ¿dónde es que está? like I was telling you about Narciso this morning, just looking Ah, around, Yo imagino a Isaac mirando, yo, ¿dónde está? Pero ¿dónde está? wondering ¿Dónde está lo que se va a ofrecer en sacrificio? where's the thing that we're going to sacrifice? ¿Usted se cree que esa pregunta no le partió el corazón a un You padre? don't think that question just broke his heart? Ahí no lo dice. It doesn't say it there. Ahí no dice, hijo, It doesn't say, son, es que oí la voz de it's Dios that I heard the voice of God que me dijo that told me que para honrarlo, that in order to honor him, que para demostrar mi amor por él, demonstrate my love for him, que para demostrar la confianza que tengo en él demonstrate the trust that I have in y him, creer en la promesa que and me hizo, believe in the promise that he made, tengo que sacrificarte. I have to sacrifice you. No, Nope. ¿verdad que duele cuando tú sabes algo Right? It hurts when you know something y sabes que no lo puedes compartir? and you know you can't share it. Duele más todavía. It hurts even more. Y es bueno a veces mejor no compartirlo, And sometimes it's good not to share it. porque el compartirlo va a doler más de lo que te está doliendo a ti para Because que sometimes sharing it will hurt you more than what you're actually holding on to. esa rompe el silencio. So Isaac breaks the silence. Y por amor a ese hijo And because he loves that son y demostrando fe, and demonstrating his faith, la respuesta es, the answer is Dios se proveerá de cordero para el holocausto. God will provide himself a lamb for the Holocaust.